Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy el tema que vamos a trabajar es distribución de frecuencia. Pero antes de iniciar, me gustaría compartir con cada uno de ustedes la siguiente frase. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muy buenos días para cada uno de ustedes. En primera instancia, lo primero que vamos a hacer es conocer el concepto por detallado de distribución de frecuencia. Sabemos que la distribución es la repartición de algo, mientras que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Una vez conocido estos dos conceptos, sí podemos pasar a hablar sobre los tipos de frecuencia. Tenemos aquí lo que es la frecuencia absoluta, que es definida como el número de veces que aparece repetido el valor en cuestión de la variable estadística en el conjunto de las observaciones realizadas. Este se puede calcular mediante la siguiente fórmula. La sumatoria de n sub i, cuando i tiende a 1 hasta k, va a ser igual a n. También nos encontramos con lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, o f sub i en minúscula, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones realizadas. Esta se puede calcular mediante la siguiente expresión. Frecuencia relativa va a ser igual a f sub a, que es la frecuencia absoluta, dividido entre n, que es el número de observaciones realizadas. Si queremos convertir esta frecuencia en términos porcentual, simplemente debemos de multiplicar por 100. También nos encontramos con lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, n sub i, es la suma de las frecuencias absolutas de los valores inferiores o igual a x sub i, o número de medidas por debajo o igual que x sub i. Esta se puede calcular mediante la siguiente expresión. N sub i, que se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, va a ser igual a su n sub i menos 1 más n sub i. Y n sub 1 es igual a n sub 1. Además, la frecuencia absoluta acumulada del último valor de este tipo de frecuencia será n sub k, que es igual a n. También podemos hablar sobre la frecuencia relativa acumulada. Este es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número de observaciones. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula. F sub i mayúscula, que se refiere a la frecuencia relativa acumulada, va a ser igual a S sub i dividido entre n. Ya sabemos qué significan cada una de las componentes de dicha fórmula. Cabe resaltar que la frecuencia relativa acumulada de este tipo de frecuencia es el número 1. Una vez conocido cada uno de los tipos de frecuencia, sí podemos pasar a hablar sobre la tabla de distribución de la misma. Una tabla de frecuencia, o más bien una distribución de frecuencia, es la agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes, que muestra el número de observaciones en cada clase. Aquí podemos observar dos tablas de distribución de frecuencia. La primera tenemos la ganancia por vehículo en dólares, que va desde un intervalo, y el número de vehículos. Sabemos que si sumamos el número total de vehículos, eso da la frecuencia absoluta. Aquí tenemos lo que es la representación gráfica de los datos. Sabemos que para presentar cada uno de los datos en estadística, hacemos uso de diversos gráficos o diagramas. Entre estos se pueden mencionar los siguientes. Tenemos el gráfico de barra, como pueden ver ahí los ejemplos. También tenemos el histograma. También el polígono de frecuencia. Aquí están cada uno de sus ejemplos. Y los diferentes tipos de cómo se puede graficar. Tenemos el diagrama circular. Y también tenemos lo que es la ojiva de frecuencia. Cabe resaltar que para nosotros graficar cualquier dato estadístico, no importa el tipo de gráfico que utilicemos, simplemente el gráfico con el que uno se sienta más cómodo trabajar es bueno y válido. Aquí ya, una vez conocida cada una de las terminologías, vamos a ver un ejemplo acerca de lo que hemos trabajado. Dice, supongamos que el número de hijos de una muestra de 20 familias es la siguiente. Aquí tenemos los datos de la muestra de la familia y de eso nos pide que debemos completar la tabla de frecuencia, pero también debemos graficar.
ya sea en un histograma, en un gráfico de barra, en un polígono de frecuencia, en la ojiva o en un gráfico circular. Cada uno de estos ejemplos que hemos visto y otros que vamos a trabajar van a estar presentes en nuestro canal de YouTube, Prácticas Virtuales. Además, la misma estará disponible en su plataforma de Classroom. Ya para culminar, quiero compartir con ustedes esta frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar el bello y maravilloso mundo del saber. Hasta aquí ha sido esta parte. Espero que tengan todos feliz resto del día y que hayan comprendido el tema de hoy.